Iceberg del caso de la guardería ABC. Teorías de qué fue lo que pasó. Una de las responsables es prima de la ex primera dama Margarita Zavala. A ella se le había subrogado la guardería, que operaba en condiciones de riesgo. Otro de los implicados, Molinar Orcasitas, creo que era director del ISSSTE. Tuvo un golpe de karma. Falleció hace unos años de una rara enfermedad, paralizante y dolorosa. Todos culparon a las maestras cuando ellas también fueron víctimas. Actualmente siguen medicadas y dicen que ya no pudieron conseguir trabajo por la discriminación que sufrieron. Y ellas también salvaron a varios bebés. Gus Gris las entrevistó recientemente. Pues nunca detuvieron a los culpables, porque una de las dueñas era prima de la esposa del entonces presidente Calderón. Algunos padres de familia siguen en el movimiento luchando porque los responsables paguen, cosa que cada día es más lejana, ya que los responsables se valieron de juicio de amparo y sus influencias. Y tras 14 años hay culpables pero no detenidos. La mayoría de los niños que sobrevivieron viven con alguna condición pulmonar o quema en alguna parte de su cuerpo. Mucho se dice que el incendio fue provocado en el inmueble de al lado para desaparecer evidencias de documentos sobre la deuda estatal. Justo acaba de salir una entrevista que le realizó Gus Gris a 2 de las maestras de la guardería. Se dice también que los niños mueren por intoxicación y por las quemas de los materiales que había en el techo, un tipo aislante de poliuretano y una lona que habían utilizado para una actividad que hicieron los niños con temática de un circo. Los materiales que se derretían por el calor fueron los que causaron las quemas en los cuerpecitos de los niños, como quien dice, cayó una lluvia de poliuretano y plástico. Una de las maestras comenta que ella no vio tal como llamas de fuego, no. Una de las maestras logró salvar a varios niños. Ella tenía a su bebé en esa guardería. Lamentablemente, la maestra responsable del grupo del bebé no lo pudo salvar. Eran pocas maestras para cuidar a los niños. Dicen que el incendio fue provocado, pero la expansión hasta la guardería fue accidental. Supuestamente la guardería tenía al lado una bodega, de hecho compartían techo. Dicen que en esa bodega había documentos comprometedores del gobierno estatal, por lo que se ordenó deshacerse de ellos. El problema fue que no pudieron mantener el incendio en los límites de la bodega y se expandió hasta la guardería. Esta versión surgió porque los supuestos trabajadores del gobierno del estado, a quienes les encomendaron la tarea, no podían vivir con la culpa y hablaron. Esta hipótesis no ha sido comprobada, pero es una de tantas que se dicen. Fui trabajadora en las guarderías del IMSS y desde la guardería ABC se pide que las pericuristas sean rescatistas avaladas por los bomberos para actuar en cualquier tipo de desastre, ser capaz de entrar a un edificio en llamas o en ruinas para rescatar rezagado. Primeros auxilios. Cada mes se hacen simulacros de diferentes siniestros. El edificio debe también ser avalado por Protección Civil. El payaso Platanito sacó un desafortunado chiste que le costó una funa. Y el gobierno, en lugar de tapar a los responsables, quiso desviar la atención hacia el payaso. Y dijeron que caería el peso de la ley por su chiste. Ahí la gente se dio cuenta de la tremenda que había dicho el gobierno y cómo querían sacarse tan fácil y perdonaron al payaso para exigirle al gobierno que hiciera su trabajo bien. Recuerdo que inmediatamente después de la tragedia las noticias minimizaban lo ocurrido. En la tele se hablaba de que había ocurrido un pequeño incendio en la guardería e inmediatamente pasaban a otra cosa. Se estuvo restando importancia a lo ocurrido hasta que empezó a divulgarse la versión de los testigos, que dejaba claro que se había tratado de un asunto muy grande. Vivo muy cerca.
Se dice que por las noches se escuchan llantos de bebés. Yo prefiero no pasar por ahí. Automáticamente se siente una vibra súper triste y pesada. Hay mucha gente que juzga a los padres por haber tenido a sus hijos ahí, en un lugar que no era apto para guardería. Recuerden que este lugar tenía aprobación de las autoridades. Además, las familias eran de clase trabajadora y pasaban ocupados todo el día. Esa guardería era una opción económica y aparentemente segura para sus hijos. No tenían muchas opciones. El desviar la culpa a los padres le quita responsabilidad a las autoridades corruptas y negligentes que permitieron que ese lugar siguiera funcionando. La guardería no tenía salidas de emergencia. Tanto los bebés como las enfermeras estaban completamente atrapados. Quizá la tragedia hubiera sido aún mayor si un transeúnte no hubiera intervenido. Un señor iba en su camioneta Ford cuando vio la nube de humo saliendo del lugar y la multitud acercándose. Este señor valientemente chocó repetidamente su camioneta contra un muro para abrir una salida. Gracias a esa acción se pudieron iniciar las labores de rescate. Supuestamente el señor fue recompensado con una camioneta nueva de parte de la mismísima Ford.